Realmente una persona muy querida y muy valorada en todo el mundo, Adolfo Pérez Esquivel, pero también aquí desde Tres Arroyos tenemos gente que trabaja activamente en el área de los derechos humanos, y bueno, uno de los referentes es Guillermo Torremare, a quien creo que tengo en línea, y a ver si está Pancho. Hola Pancho, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adolfo? Mucho gusto. Bueno, Pancho, ustedes están preparando una actividad para el día de mañana, si no tengo mal entendido. Contame un poquito de qué se trata, obviamente siempre los derechos humanos. Contame, ¿desde dónde estás trabajando vos hoy con el tema de derechos humanos? Sí, continuamos nuestra militancia en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es una de las organizaciones del vasto movimiento de derechos humanos en la Argentina. Tiene 45 años, se fundó a fines del 75, cuando ya se vislumbraba la posibilidad de un golpe de Estado en aquel tiempo. Bueno, y es una de las instituciones señeras que está distribuida en muchas grandes ciudades del país. Tenemos en este momento 32 regionales. Bueno, y uno de los trabajos en los cuales estamos obstinados es en la lucha contra la tortura, porque la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como se denomina jurídicamente, es algo que está prohibido desde el siglo XVIII, pero que lamentablemente mantiene vigencia, no solamente en las comisarías y en las penitenciarías, sino también en todo tipo de lugares de encierro. En aquellos lugares donde están alojados menores, en aquellos lugares donde están alojados personas con problemas psiquiátricos. Esto es en todos aquellos sectores donde la persona carece de la autonomía para poder desarrollarse libremente, autónomamente, valga la redundancia. Y bueno, y como eso continúa, y realmente la tortura es uno de los delitos más repudiables que puede existir, porque consiste en generarle dolor a otra persona, con cualquier medio o sin ningún medio, ¿no es cierto? Ya sea para castigarlo, para sacar la información o para lo que sea. Nosotros estamos, bueno, como todo militante de derechos humanos, obstinados en tratar de difundir esto, en no negarlo, en no naturalizarlo, y por eso hemos elaborado un cuadernillo de alrededor de 40 páginas en nuestra organización, que lo estamos distribuyendo en todo el país, con la idea de que quede claro qué es la tortura, cuándo hablamos de tortura y no de otra cosa que se le puede parecer, como serían las lesiones o los apremios. Bueno, y básicamente, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado frente a este delito tan aberrante, ¿no? Y también proponemos una serie de medidas para erradicarla, porque nosotros consideramos que si el Estado tuviera la firme determinación de luchar contra la tortura, la cosa sería mucho más fácil. Digo un ejemplo, el más tonto de todos. Si cada vez que se denuncia un caso de tortura, todas las autoridades salieran a repudiar ese hecho, se generaría una convicción que hoy realmente no existe. Bueno, este es un caso, es un ejemplo tonto, pero hay muchas maneras de que el Estado pueda trabajar con esto, y de alguna manera eso es lo que vamos a estar presentando en la actividad que vamos a hacer mañana vía Zoom a partir de las 19 horas, donde la entrada es abierta. Estamos distribuyendo un flyer donde están la contraseña para ingresar a la plataforma Zoom para poder participar activamente de esta actividad, que aprovecho de decir que la vamos a hacer conjuntamente con la Comisión de Asociados del Banco Credicop de Tres Arroyos, porque también se ha interesado en esta iniciativa nuestra, y para nosotros es un gusto poder compartir actividades con distintos sectores de la sociedad. Así que bueno, este es el compromiso que tenemos para mañana. Pancho, ¿cómo está el tema de derechos humanos? Es muy amplio el tema, ¿no? Quizás uno siempre lo asocia con las dictaduras, con las torturas en dictadura, pero en democracia, lo que vos decías recién, los excesos existen siempre. Primero te voy a preguntar cómo está la situación hoy, porque hemos tenido signos de gobiernos diferentes, con miradas diferentes respecto a los derechos humanos. Escuchábamos en la época de Macri el curro de los derechos humanos, gente que se ha llenado de plata gracias a los derechos humanos son de los delincuentes y no de los ciudadanos. Sabrás de qué estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mirada tuya respecto de estos últimos años?
Bueno, hubo un clarísimo retroceso en los 4 años de macrismo con respecto a las políticas públicas en materia de derechos humanos. No hubo una sola área en la cual podemos decir que se estuvo bien o que se avanzó. Por el contrario, fue retroceso en todo. Lo que tiene que ver con las políticas ligadas a la memoria, a la verdad y la justicia, esto es el acceso a la justicia de lo que sucedió en las dictaduras, fueron todos retrocesos a partir de posiciones negacionistas de importantes figuras del gobierno de Macri. Bueno, y Macri en campaña, hablando de que esto es un curro, de alguna manera preveía lo que iba a suceder. Sí, no nos olvidemos, perdóname Pancho, no nos olvidemos del 2x1 para los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Ese fue un ensayo de impunidad que realmente nos demostró las defensas que tiene la sociedad argentina, ¿no? Porque ese ensayo pudo ser obturado a partir de la movilización popular, ¿no? De modo que hay esto que por el cual los movimientos de derechos humanos lucharon tanto, de que esta idea se instale, yo creo que efectivamente se ha logrado, y hoy a nadie se le ocurriría plantear que la impunidad es un valor, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero ese es un tema. Realmente también hay otros temas que son acuciantes y que tienen que ver con los que se llaman derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? La cuestión de la pobreza, la cuestión de la marginalidad, la cuestión que tiene que ver con no poder satisfacer las necesidades básicas elementales también es una violación de derechos humanos. Y en este momento estamos transcurriendo una etapa muy, muy difícil, signada por esta catástrofe que estamos viviendo y que realmente tiene un correlato económico que hace que sea mucho más difícil la satisfacción de este tipo de derechos. Yo creo que este es uno de los elementos que hoy son insoslayables cuando hablamos de derechos humanos, la situación que tiene que ver con la pobreza. Por eso, desde el Movimiento de Derechos Humanos, no solamente apoyamos algunas propuestas vinculadas a la redistribución del ingreso, como sería, por ejemplo, este impuesto extraordinario, sino que también pedimos más medidas que tengan que ver con esta redistribución, porque la igualdad en el acceso a los bienes elementales también es un derecho humano. Y por otro lado, hay cuestiones como estas que vamos a abordar mañana que tienen que ver con derechos que parecen más elementales, ¿no? La vida, la integridad física. Hace pocos meses tuvimos que lamentar la desaparición de un joven a muy pocos kilómetros de Tres Arroyos. Desaparición forzada en un primer momento y aparición de un cadáver después, donde la principal hipótesis es la policía bonaerense. Esto se había repetido 2 meses antes en Tucumán con el caso de Luis Espinosa y 3 meses antes en San Luis con el caso de 2 personas en diferentes comisarías que fueron apresadas por violar la cuarentena y terminan muertas en un calabozo. Una mujer, una madre de 39 años y un joven de 17 años. De modo que esta situación que tiene que ver con las prácticas violentas, llamamos violencia institucional, a estas intervenciones del Estado que terminan con daños graves, esto también lo tenemos muy en la mira, esto hoy está presente y esto debe ser repudiado independientemente de quién sea el gobierno que esté administrando el Estado, ¿no? Esto lo repudiamos con Macri y también lo repudiamos en este momento. Nosotros no estamos de acuerdo con la visión que tiene el ministro Sergio Berni acerca de este empoderamiento policial que genera estas situaciones de violencia que son absolutamente inaceptables en el marco de un Estado de Derecho. Pancho, yo no sé si es un tema comunicacional, si es un tema que no está suficientemente bien explicado. Uno desde aquí a veces trata de ser, porque dentro de la audiencia vos tenés gente de todos los pensamientos, ¿no? Y hay mucha gente que por allí, por falta de información o porque le venden información sesgada, precisamente para convencerla después de que las cosas son de determinada manera, por allí la información llega
no llega como tiene que llegar al ciudadano, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y qué pasa? Genera este conflicto de miradas respecto de hechos que son de todos los días. El policía que pasó la semana pasada en Buenos Aires, un tipo que estaba enajenado, sacó un cuchillo y mató a un policía. ¿Y cuál fue el primer discurso que se instaló en los medios, obviamente intencionados, para mostrar que los derechos los derechos humanos son un pecado, ¿no? Sino que están primero los derechos de los victimarios y después de las víctimas, ese discurso que te decía yo al principio? ¿Cómo le explicamos a la gente que en cada hecho, un hecho doméstico como ese, donde el policía dice que no tira porque después va preso el policía porque quiso defenderse, y se mezcla todo y se arma un embrollo que la gente termina diciendo, ves, al final los derechos humanos son para los delincuentes? ¿Cómo le explicamos a la gente sencillo, fácil, de que no es así? Yo voy a intentar hacerlo, pero empiezo por coincidir que a veces en el fragor de estos temas por los cuales nos obsesionamos, nosotros no lo explicamos bien, y en este sentido somos un poco responsables de alguna confusión, más allá de otras que son generadas a propósito para confundir y para desinformar. Lo cierto es que tenemos que tener claro que los derechos humanos son los derechos de todas las personas. Claro. Y son los derechos aquellos que el Estado debe garantizar. El Estado debe garantizar seguridad y por eso tiene que tener una policía eficiente y bien formada que haga que yo pueda andar por la calle con tranquilidad y con seguridad. Y al mismo tiempo esa policía que me tiene que garantizar seguridad también me tiene que garantizar que yo pueda circular sin temor a ser detenido, a ser torturado, sin temor a ser arbitrariamente discriminado. De modo que cuando hablamos de los derechos de todos. Y hablar de los derechos de todos significa también que hablamos de aquellas garantías que nosotros tenemos para que no se nos pueda acusar de algo que no cometemos, para que no se nos pueda endilgar tramposamente una conducta ilegal. Pero también es muy importante que nosotros señalemos que estamos absolutamente convencidos que cuando existe un delito, la obligación del Estado es investigar ese delito, descubrir el culpable, juzgarlo, condenarlo a una sanción, y esa sanción se debe cumplir. Por eso es absolutamente falso hablar de que los derechos humanos son de las víctimas o son de los delincuentes o de los victimarios. En realidad los derechos son los de todas las personas y el Estado es el obligado a cumplirlo. En algún caso, ¿cuál es? Bueno, el Estado está obligado a brindar justicia. Por eso cuando hay un delito se tiene que hacer una investigación imparcial, justa, se tiene que sancionar al responsable y esa sanción tiene que cumplirse. Nosotros estamos de acuerdo con que aquella persona que comete un delito grave sea encarcelado y que en la cárcel cumpla la sanción y que se pueda resocializar. Por eso es una falsa dicotomía plantear que los derechos humanos son de los delincuentes. En todo caso, la persona que comete un delito tendrá el derecho a defenderse y en ese derecho a defenderse no podrá ser sancionado de una manera desproporcionada o arbitraria, pero sí debe ser sancionado. El Estado tiene que estar presente para que el valor justicia que el delito de alguna manera rompe vuelva a tener preeminencia, que ese valor esté equilibrado en la sociedad. Siempre la obligación es del Estado. ¿Pero por qué la obligación del Estado? Porque el Estado es aquel que le pagamos los impuestos para que tenga las policías, la justicia, el ejército, los hospitales, de modo que la suma del poder está en el Estado y por eso con el Estado tenemos que ser mucho más cuidadosos. No es lo mismo un delito cometido por un ciudadano común que un delito cometido por una persona a la cual el Estado le da un arma para que nos defienda. Es mucho más grave un delito cuando lo comete el agente del Estado y por eso hablamos de violaciones a derechos humanos. Pero insisto en que es una falsa dicotomía pensar que miramos una cosa y no la otra. Lo que siempre miramos es la responsabilidad del Estado, ya sea investigando un hecho, judicializando un hecho o cometiéndolo, como por ejemplo en este caso de Facundo Astudillo que hablábamos hace un rato, ¿no?
Pancho, la verdad que es un placer hablar con vos. Otro día nos vamos a... ya nos tenemos que ir porque se nos termina el programa, pero otro día te voy a llamar y vamos a seguir hablando. Me encantaría poder hablar de los derechos humanos en Latinoamérica, también porque hay dobles discursos en los medios y es un tema para charlarlo tranquilos. Así que te comprometo para un día de estos volver a juntarnos, a charlar lo que está pasando en el mundo y en Latinoamérica fundamentalmente respecto a los derechos humanos. Por ahora agradecerte, por supuesto, tu atención y reiterame, mañana en qué horario y cómo la gente ubica el sitio para poder engancharse en la charla. En la plataforma Zoom estamos distribuyendo un flyer que está en los medios, en los medios que han levantado la información. Ahora lo vamos a poner nosotros. Buenísimo. Así que directamente meterse en la plataforma Zoom con esa contraseña a partir de las 19 horas. Va a ser abierta, todo el mundo va a poder opinar, consultar, preguntar. Así que invitamos a todos los que quieran con mucho gusto. Y bueno, Adolfo, y muy agradecido a vos, a tu programa por poder difundirlo y por supuesto que a disposición para charlar con tiempo de tantas cosas que nos pasan vinculadas a los derechos humanos. Un abrazo, Pancho, gracias. Otro para vos, muchas gracias. Bien, conversábamos con Guillermo Torremare, quien es un reconocido militante de los derechos humanos en nuestra región, incluso a otros niveles, ¿no? Pancho desde hace muchísimos años integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y bueno, mañana tienen esta actividad. Por favor, a ver, ahí está el flyer. Ese es el flyer con lo que va a pasar mañana con esta presentación que hace la gente de la PDH. Bueno, tenía el librito por acá, pero lo debo haber dejado arriba. Leo, si lo tenés por ahí, alcanzámelo. Está el cuadernillo que hizo la gente de la asamblea para... a ver, ahí está. Ahí me lo alcanza. No me lo tires. Ahí está. Ahí viene. Porque hicieron un laburo bárbaro y yo lo dejé en la planta alta. Bien, ahí está. Presentación de cuadernillo Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la PDH Regional Tres Arroyos, Comisión Asociados, Banco Credit Corp Tres Arroyos presentan en el día de mañana esto. Y acá está el cuadernillo, mirá, es una cosa realmente muy bien hecha y nos la ha traído la gente le agradezco a Juan Laporte que me lo hizo llegar hoy temprano. Así que bueno, un gusto hablar con Pancho como siempre. Y es un tema para seguirlo, porque hay mucha hipocresía sobre esto. Hay mucha hipocresía, por eso es difícil, es un tema complicado. Yo reconozco que es un tema complicado y que es muy difícil explicarle a alguien que fue herido por un delincuente que el delincuente tiene derechos. Es muy difícil explicárselo. Pero bueno, hay que explicarlo, porque si no, no se puede vivir en comunidad.